Quizá en días recientes, vista a través de las redes sociales la noticia que muchos medios de comunicación y portales a través de internet compartieron acerca de Diego y Randall, que son dos clavadistas mexicanos que conquistaron la medalla de bronce en el Mundial de Clavados de Berlín. Todo hasta aquí va muy bien. Muchos medios de comunicación comenzaron a hablar de este tema, aún a pesar de que existen problemas en la Federación Mexicana de Natación, problemas de los cuales ya hemos hablado en este canal, y como la CONADE y toda la porquería que existe alrededor del deporte mexicano ha dejado a miles de deportistas en la nada, sin apoyo, sin oportunidades de cumplir sus sueños y con miles de pesos que no se saben dónde están. Aún a pesar de que existen becas, no se las dan a los deportistas porque supuestamente Ana Gabriela Guevara, la máxima responsable de este tema, dice que los deportistas y las federaciones, sobre todo la de natación, no ha justificado los gastos que supuestamente el gobierno está invirtiendo en ellos. Pues ¿qué pasaría si te contara que el éxito de Diego y Randall no fue gracias ni al gobierno ni a la CONADE, sino a personas externas que no tienen nada que ver con todo el basurero que en el actual gobierno se está propagando en el deporte? Y es que a pesar de que Ana Gabriela Guevara ha sido acusada de corrupción, de mal manejo y de no saber hacer su trabajo, hay una enorme fuerza detrás que la justifica y que no quiere que sea quitada del cargo. Los clavadistas Diego y Randall compitieron en la Copa del Mundo de Clavados de Berlín gracias a la ayuda económica de dos actrices mexicanas, Marta Higareda y Carla Sosa. Además de esto, ¿qué pasaría si te cuento que el cónsul de Bulgaria fue quien pagó el coste de los viajes de ambos deportistas? La cosa está así: el cónsul pagó los viajes de Randall y Diego, mientras tanto Marta Higareda pagó la inscripción de Diego y Carla Sousa pagó la inscripción de Randall. Qué decepción saber lo que se está haciendo con el deporte mexicano, al grado que los deportistas, para cumplir su sueño y representar el nombre de México dejándolo muy en alto, tienen que acudir a personas externas para poder hacer los viajes. Y es que dicha final de la Copa del Mundo de Clavados daba oportunidad para que los deportistas se sumaran a los próximos Juegos Olímpicos. El problema es que cuando los deportistas mexicanos tienen un logro en cualquier competencia, entonces el gobierno y la CONADE y todas las instituciones ratas que existen en nuestro país se levantan el cuello, les desean lo mejor y se sienten representados por esos deportistas que han dejado a su suerte. La delegación mexicana de clavados que asistió a Berlín trajo buenos resultados de cara a los próximos Juegos Olímpicos, ya que sumaron 6 boletos para París 2024. La pregunta es, ¿cuántos de estos deportistas llegarán a los Juegos Olímpicos? ¿Habrá apoyo por parte de la CONADE o del gobierno de México? ¿O tendrán, como en recientes casos, pedir apoyo a personas fuera del deporte o incluso tener que vender artículos, su propio patrimonio o empeñar el futuro para poder acudir a las competencias? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.